El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 2 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Mario Villarreal y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Hoy 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, celebración de la Iglesia Católica. Bueno, continúa la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a nuestro país. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer tuve encuentro con Nicolás Maduro y les comento una de las tantas reseñas de la prensa internacional. La Deutsche Welle alemana decía: la Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar por supuestos abusos de derechos humanos por parte del gobierno venezolano tras la represión de las protestas de 2017. Y aquí, bueno, esta redacción se queda corta porque no se trata simplemente de abusos. Insisto, en el examen preliminar publicado en 2020 por Fatou Bensouda y en la carta al momento de entregar el cargo, ella reitera que hay razones suficientes, base razonable para pensar que se estarían cometiendo delitos de lesa humanidad en nuestro país, con lo cual habría elementos suficientes para abrir una investigación, que es lo que se está esperando luego de esta visita, si se va a tomar la determinación o no. Nicolás Maduro recibió este lunes al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que evalúa si abre una investigación formal contra este país por posibles crímenes contra la humanidad. Khan, que llegó a Caracas el 31 de octubre por invitación de la Fiscalía venezolana, el fiscal, saben ustedes, designado por la Constituyente Comunal. Bueno, todo esto está reflejado en los informes de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Se reunió con Nicolás Maduro, según imágenes transmitidas por la televisión estatal BTV. Maduro agradeció al fiscal haberse abocado a conocer en profundidad el caso de Venezuela y su voluntad de reunirse in situ con las autoridades nacionales en el espíritu de cooperación con la Corte. Bueno, de esto vamos a hablar porque las víctimas familiares han iniciado una campaña en redes sociales. Ayer hubo una manifestación en el distribuidor Altamira para que los escuchen, para que conozcan de primera mano qué se ha denunciado y qué ha ocurrido en nuestro país. De esto vamos a hablar con nuestro invitado. Un dato nada más a propósito de la justicia internacional. El juez que lleva la causa del caso de Alex Saab en los Estados Unidos, o mejor dicho, la fiscalía, porque esta fue una petición de la fiscalía, desestimó 7 de los 8 cargos contra este empresario colombiano. Y como ha explicado la prensa internacional y los expertos, esto responde al acuerdo que llegaron las autoridades norteamericanas con Cabo Verde para su entrega a el gobierno, o mejor dicho, a las autoridades de Estados Unidos. Es decir, la pena no podía ser superior a la máxima que obtendría este ciudadano en Cabo Verde. Esa fue la razón, aunque ayer hubo todo un revuelo en redes sociales motivado por esta situación. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente de lo que vamos a hablar, el sistema judicial y de estos temas. Miguel Ángel Martín es magistrado en el exilio. Esta situación, insisto, también aparece reflejada en los distintos informes sobre violación de derechos humanos en nuestro país, es decir, la necesidad
de un grupo de juristas de huir de Venezuela, como el doctor Miguel Ángel Martín. Le agradezco profundamente recibir este contacto vía Zoom. Muy buenos días. Buenos días, gracias Mariale por la invitación y honrado de estar contigo y con tu radio escuchas y todo el público. Pues mucho interés, doctor, conversar con usted acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría una primera consideración o reacción en torno a esta visita que realiza el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, Mariale, gracias. Yo creo que es importante hacer algunas precisiones. En la página de la Corte Penal Internacional se anuncia el viaje que está haciendo el fiscal de la Corte Penal Internacional, primero a Colombia y después hacia Venezuela. Estos viajes son producto de invitaciones que hacen los estados que están siendo, que han sido denunciados hechos de conformidad con el Estatuto Penal Internacional, llamado Estatuto de Roma. Esto es algo normal, esto forma parte de los procedimientos normales y es importante, Mariale, que la gente sepa que uno de los alegatos de los estados agresores, como ocurre en el caso venezolano, es que existe en Venezuela justicia y que por lo tanto todos los casos y los delitos que se presentan en nuestro país son juzgados por los jueces venezolanos. Eso es lo que se llama el principio de la cumplimentariedad. ¿Qué significa esto? Que si existe justicia en el país agresor, entonces la Corte Penal Internacional no se activa. Ejemplo, es lo ocurrido ahorita en Colombia con los casos de la FARC. En la visita que hizo el fiscal de la Corte Penal en Colombia, firmó un acuerdo de cesación de las investigaciones por delitos que habían sido denunciados producto de la FARC. Todo esto es relacionado a que la justicia colombiana había hecho el trabajo correspondiente. Eso no significa que no se pueden volver a reabrir los casos. Me refiero al caso de Colombia. Ahora, volviendo al caso de Venezuela, es importante que el fiscal de la Corte Penal Internacional se forme un criterio sobre lo que ocurre en Venezuela. Él ya está informado de la situación venezolana porque tanto los venezolanos como la comunidad internacional ha documentado suficientemente los casos en los cuales consideramos se encuadran delitos penales internacionales. Me refiero a genocidio, delitos de lesa humanidad y otros crímenes de agresión. Ahora, yo le pregunto, doctor, hablando sobre el fondo de la cuestión, en el caso concreto de ustedes, magistrados en el exilio, han sido víctimas de persecución. Además, algunos incluso fueron detenidos después de su nombramiento en Venezuela. Ahora mismo pienso en el caso del magistrado Ángel Serpa. Es el número 8 del informe de la misión de determinación de hechos. Él lo detienen en nuestro país. Lamentablemente, como refleja el informe de la misión de determinación de hechos, está en cautiverio en las peores condiciones, desarrolla un cáncer incluso, como, insisto, figura en el informe. Él estuvo detenido en el helicoide. La misión llega a la conclusión de que tiene motivos razonables para creer que Ángel Serpa fue víctima de una detención arbitraria, entre otros temas. Y yo le pediría un comentario porque este y el de ustedes forma parte de una larga lista de casos en el marco de la sistemática violación a los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decir? Lo escuchamos. Bueno, esto es un tema de calificación de hechos dentro de lo que es el Código Penal Internacional. En el caso de los magistrados, encuadra dentro de la persecución a un grupo específico que forma parte de un desplazamiento forzado de personas, los cuales estuvimos obligados a ir al exilio. Incluso eso está presentado ante la Corte Penal Internacional dentro del cúmulo de casos que relacionó el secretario impulsado por el secretario general Luis Almagro en los informes que ya conocemos que presentó la Organización de Estados Americanos, el panel de expertos ante la Corte Penal Internacional, donde miles de casos fueron
coordinados o encausados para ser elevados allí, además de otros casos que están presentes. El caso del magistrado Ángel Serpa es uno de los casos, de muchos casos venezolanos, yo creo que miles de casos venezolanos, donde hay detención arbitraria, donde hay humillación, donde hay vejación, donde no se cumplen los principios jurídicos y procesales, pero todos estos casos siempre tienen que conllevar un delito de lesa humanidad o un genocidio o un crimen de agresión para que pueda ser encausado ante la Corte Penal Internacional, resaltando, Mariale, que es importante dejar claro que al no haber Estado de Derecho en Venezuela, surge la posibilidad de la justicia universal o la justicia internacional. Y para esto ha sido importantísimo el trabajo que se ha hecho no solo dentro de Venezuela, me refiero al Parlamento venezolano, me refiero a todas las organizaciones de la sociedad civil, a las ONG, así como a la comunidad internacional, para determinar que uno de los brazos ejecutores de tantas humillaciones y vejaciones que están, repito, en los expedientes, en manos del fiscal de la Corte Penal y de la cual tiene conocimiento, precisamente uno de los brazos o tentáculos fue el sistema judicial venezolano, es decir, jueces, fiscales y magistrados, que también forman parte de esa investigación y Dios quiera nos permita que tengamos justicia. Recordemos, Mariale, que hay 2 casos de investigación que han sido aperturados en Venezuela. Uno por las protestas a raíz del 2017, pero hay casos anteriores a esos que fueron presentados por algunas víctimas. Pero estas son las que están dentro de la investigación que llaman Investigación 1. Y también el Estado agresor ha denunciado en el 2020 a los Estados Unidos y a sectores políticos de traición a la patria, sanción y cometer delitos de persecución a venezolanos. Es decir, son 2 casos que está revisando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y por eso es que es sumamente importante la visita que hace el fiscal, porque el fiscal, como todo funcionario judicial, se tiene que formar un criterio de lo que ocurre, así sea una visita guiada, como han querido denunciar, que no es una visita guiada, porque para que él pueda ir a un país, como el caso venezolano, él tiene que ser invitado, porque él no puede ir a un país si no es objeto de invitación. Y en este caso, el gobierno, entre comillas, Marial, que dirige el señor Maduro, es quien gira la invitación. ¿Por qué? Porque ellos quieren tapar algo, y disculpa que me extienda, pero yo creo que es algo importante. Ellos quieren tapar algo, maquillar algo que no pueden hacer. Yo he hecho algunas precisiones. Por ejemplo, la tumba que está en Plaza Venezuela, hace 30 días fue desocupada. Y todos sabemos lo que ha ocurrido en la tumba, y el fiscal de la Corte Penal Internacional sabe lo que ha ocurrido en la tumba. Los presos del Helicoide fueron trasladados a otras cárceles para ocultar las condiciones inhumanas en que eso se encuentra, porque el Helicoide no es un centro de penado ni de procesado. Bueno, eso era un centro comercial, todos lo sabemos, no cumple los estándares internacionales, además de todo lo que ha ocurrido en el Helicoide. Varios detenidos en la DGCIN de Boleítas han sido trasladados de la cárcel militar de Ramo Verde. Civiles que han estado en el Ramo Verde durante muchos años fueron trasladados a cárceles comunes. Todo esto ya lo sabe el fiscal de la Corte Penal Internacional. Esto es lo bueno, ¿no? El fiscal además está informado, Mariale, y con esto termino esta parte, en la existencia de celdas en las cuales ha habido humillaciones, torturas blancas, tortura psicológica, escasa alimentación, sin atención médica y muerte y ajusticiamiento. Me refiero a las cárceles, a las celdas que están en el DGCIN, llamadas la jaula de los locos, la celda marrón, la pecera, el ascensor, el refrigerador, la caja de muñecas, todas están en el DGCIN, donde se ha producido tortura. Por mucho que lo maquillen, el fiscal de la Corte Penal Internacional sabe
y puede incluso constatarlo si está dentro de las posibilidades o dentro de la estrategia, que en el sótano 3 del DIGESIN, varios presos han convivido durante 24 horas en grupo de 3 y 4 personas en celdas de 2 por 2, sin aire y sin luz natural. Es decir, el fiscal de la Corte Penal Internacional, y esto nos hemos encargado tanto los venezolanos como la comunidad internacional, de dejar claro en los expedientes que reposan en la Corte Penal cuál ha sido el cúmulo de delitos, de hechos que encuadran dentro de los delitos que son objeto de denuncia y quiénes son los responsables, incluyendo la cadena de mando. Por lo tanto, no va a serle fácil a Maduro maquillar esta situación. Sobre este tema en específico, y me llama la atención lo que usted menciona, porque ayer leyendo el expediente, mejor dicho, el informe de la Comisión de Determinación de Hechos, el caso del magistrado Serpa, a él lo arrestan, este es el punto 585 del documento. Él iba en el coche, iba por la California Norte con su hermana, 2 coches lo estaban persiguiendo, incluso se escucharon disparos, detuvieron el coche, las personas que luego revelaron como oficiales del SEBIN salieron de los coches, se acercaron al vehículo del señor Serpa, lo apuntaron con arma de fuego, llevaban ropa de civil, no se identificaron, llevaban chalecos antibalas. Y cuando el señor Serpa preguntó qué estaba sucediendo, ellos le respondieron, no vio la televisión, Maduro ordenó su detención. El documento incluye un video de una declaración, efectivamente, donde se habla de una amenaza con meter a la cárcel a todos los jueces nombrados por el Parlamento. Yo le pedí un comentario porque ayer se produjo esta reunión con una persona que está mencionada, no solo en en otros casos, que ahora mismo, bueno, tiene la posición que tiene y cuál es su reacción en relación a este tema, porque la preocupación, entiendo yo, de víctimas y abogados es justamente esta visita que tiene un carácter protocolar, diplomático, que también se refiere a la parte judicial, con muchas de las personas o funcionarios identificados como posibles responsables de violación de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos, doctor? Bueno, con respecto a la situación ocurrida con el doctor Serpa, esto fue denunciado, repito, ante la Corte Penal Internacional. Incluso recuerdo claramente, Mariale, cuando estábamos en las sesiones en la Organización de Estados Americanos, se presentó el video, 2 videos, uno donde el señor Maduro públicamente ordenaba la detención de todos los magistrados que iban a ser designados, y también un video del señor Diosdado Cabello donde iniciaba lo que era la operación Tuntún, que llamó mucho la atención en la comunidad internacional porque nadie entendía qué significaba la operación Tuntún. Entonces hubo que explicar lo que eso significaba para nosotros los venezolanos, que te tocaban la puerta y te la tumbaban y entonces ocurrían lo que nosotros ya sabemos. En el caso del doctor Ángel Serpa, efectivamente, él fue detenido ilegalmente, él fue sometido a una humillación durante un tiempo. De hecho, sigue siendo sometido a una humillación porque él está en el país bajo un régimen de presentación donde tiene congeladas las cuentas bancarias y todos sus bienes, y además está en una situación física ha tenido padecimiento físico. Sin embargo, la moralidad del doctor Ángel Serpa, que no solo es un compañero magistrado, sino que es un amigo y compañero profesor de la Universidad Central de Venezuela, evidencia el alto nivel y la calidad humana que tenemos los venezolanos. Y en el caso de Ángel Serpa, él representa el futuro de lo que debería ser un sistema, personas responsables en los cargos, personas competentes en estos cargos de alta responsabilidad. ¿Cuál es su expectativa, doctor, en lo personal en relación a esta visita? Juan Guaidó decía en su cuenta en Twitter: sabemos de la seriedad del fiscal, espero que pueda reunirse con las víctimas de las atrocidades de la dictadura y sus familias. ¿Cuál es la expectativa suya en lo personal, doctor? Mira, Mariale, viendo el perfil del fiscal, Karim Khan, yo percibo y sé de buena mano, de buena información, que es un jurista, pero no solo es un jurista,
un gran conocedor de la materia de derecho penal internacional y de la importancia que tiene bajo su cargo, sino también la concientización que él tiene sobre la responsabilidad. El ir a Miraflores y darle la mano al señor Maduro, a pesar de que él es el fiscal, no significa que él está llegando a un acuerdo con Maduro o él está cediendo. No, eso forma parte de la agenda que está previsto dentro del mismo procedimiento. Yo me siento bien por esta visita porque sé que este tipo de hechos delictivos que están siendo conocidos ante la Corte Penal, en manos de este fiscal y en manos de los jueces de la Corte que le va a corresponder esta gran responsabilidad, el señor Maduro y sus acólitos le temen a este hecho, así como a las sanciones, así como a lo que está ocurriendo con Alex Saab, así como lo que está ocurriendo con el señor Carvajal y con otros casos. Ellos le tienen miedo a la justicia internacional porque es que no hay justicia en Venezuela. Incluso si el fiscal de la Corte Penal Internacional, Dios mediante, ordena la investigación correspondiente, mediante el informe que él debe presentar en cualquier momento, él puede hacer una solicitud de detención y esa detención tiene que hacerlo las autoridades venezolanas del país, porque la Corte Penal Internacional no tiene policía, es la policía internacional. Todo esto le cierra las puertas al señor Maduro. Recuérdate, Mariale, y hay que tener cuidado con esto porque una de las estrategias de este régimen es vender una narrativa de que lo que existe en Venezuela son problemas políticos entre el gobierno y la oposición por tener el poder, o por mantener el poder o por llegar al poder en el caso de la oposición venezolana. Y ellos lo han vendido de esa manera. En cambio, este caso de la Corte Penal Internacional no tiene nada que ver con hechos políticos. Es estrictamente situaciones que generan denuncias por delitos graves que están en la Corte Penal Internacional. Recordemos que aquí ha muerto mucha gente, aquí ha habido ajusticiamiento, aquí ha habido gente que ha sido torturada, gente que está siendo torturada. Hay militares y civiles, estudiantes, políticos que están siendo procesados, tienen años esperando su juicio. Acabas de citar el caso de Ángel Serpa. Y hay gente que está desaparecida. Hay gente que fue vista por última vez, como el señor Hugo Marino, en la DGCIN, y ya tiene muchos años y no se sabe de él. Entonces, ¿dónde está? Esto, yo sí tengo esperanza. Yo sé que estos son casos muy complejos, Mariale. El caso nuestro es un caso complejo, pero el caso de la Corte Penal Internacional y esta visita que está haciendo el fiscal, debemos verla como algo positivo. Presionar, porque somos víctimas los venezolanos de esta situación, presionar para que el fiscal de la Corte Penal Internacional motorice esto lo más pronto posible. Yo espero que tenga las reuniones que tiene que tener con las personalidades del Parlamento venezolano, me refiero a nuestro Parlamento, al Parlamento Democrático, al cuerpo, a las organizaciones de la sociedad civil. Eso forma parte de su estrategia y bueno, eso hay que respetarlo, pero esperemos que eso ocurra. Magistrado, doctor Miguel Ángel Martín, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy en el exilio, bueno, expresando opinión, análisis acerca de esta visita inédita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Alberto Prado, quien fue director del Observatorio Venezolano de Prisiones, es comisionado presidencial para los derechos humanos y la atención a las víctimas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un abrazo a ti, a tu equipo y a todas las personas que nos escuchan. Gracias por atendernos tan temprano. Yo le pediría un comentario inicial, su expectativa sobre esta visita que realiza a Venezuela el fiscal de la Corte Penal Internacional, sobre todo usted que ha venido organizando foros, distintos foros con las víctimas de violaciones a derechos humanos para enviar ese mensaje ante esa instancia internacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mire, primero, yo creo que la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, hay que comprender que el fiscal de la Corte Penal Internacional no visita países bajo esa investidura que tiene, a países simplemente porque se puede ir de turista, sino que precisamente visita países bajo la investidura del fiscal de la Corte Penal Internacional, en los mismos donde se han realizado crímenes atroces. Y esto está dentro de lo que establece el Estatuto de la Cooperación con los Estados, y que simplemente yo creo, y tengo que decirlo de esa manera, de que lo está haciendo evaluando lo que son los sistemas de justicia en vista de la etapa en la cual nosotros nos encontramos en los actuales momentos, que es la complementariedad. Y aquí hay dos cosas, como yo he dicho. Aquí se está jugando precisamente duro con un régimen que está, por lo menos con la presencia del fiscal, empapelándolo de todos todo lo que ellos están impulsando, como para hacer ver de que en Venezuela hay un músculo para hacer justicia con el sistema como tal, que tiene que ver con la policía, con la fiscalía, con el Poder Judicial y con los organismos que componen el área de seguridad. Y en eso precisamente hay como un abanico de lo que están haciendo con las diferentes reformas en cada una de las áreas, en la parte legislativa, en la parte judicial, en lo que tiene que ver pintando las cárceles, trasladando los presos de un sitio a otro, de manera de que se encuentre un escenario totalmente diferente a lo que venía estando en el país en el día a día. Pero eso no se puede tapar de un día a otro, María Alejandra. Y eso a todos los oyentes que nos están escuchando, a todas las personas que nos están siguiendo,
Eso no se puede cambiar de la noche a la mañana porque en Venezuela se sigue cometiendo ejecuciones extrajudiciales, se siguen desapareciendo personas, se sigue torturando a los presos, se siguen deteniendo arbitrariamente en el país. Y yo creo que esta primera visita, con las fotos que circularon a su llegada al aeropuerto, en otro, donde le da la mano al usurpador de nuestro país, pero yo creo que son cuestiones que en todas las fotos que realiza el fiscal en los diferentes países donde él ha ido, precisamente ha estado dándole la mano para que por lo menos él pueda entrar, ver y por lo menos hacer una pequeña evaluación, y que es muy temprano como para decir, el fiscal hizo esto, no hizo aquello, pero yo creo que la presencia de él en los actuales momentos significa mucho para los venezolanos. Para las personas que no han tenido justicia, está en nuestro país un personaje que cuando usted examina el currículum, porque esta persona, como usted sabe, como yo, que fue electo recientemente, este año, y que hubo una persona que salió del cargo y que él viene desarrollando una serie de actividades que la viene mostrando, y en esta, por lo menos se presentó en Colombia y ahora está en nuestro país, y donde nosotros le pediríamos, como lo han mencionado diferentes manifestaciones, diferentes activistas, y que ha sido por lo menos un día a día de que oiga a las víctimas, y que como cuando tú mencionas, María Alejandra, que por lo menos uno le ha tocado como una responsabilidad de impulsar foros que incluso las propias víctimas le pusieron el nombre, las víctimas le hablan al fiscal Karim Khan, y desarrollamos 5 foros con 21 testimonios, y que en los actuales momentos estamos como en una etapa intermedia en el desarrollo de todo el informe, porque acuérdese que el idioma que se maneja en la Corte Penal Internacional es el francés y es el inglés. Y ahorita estamos con la cuestión de los subtítulos, todos en inglés, y en la transcripción, en un informe que vamos a presentar y que te lo voy a enviar, que está muy bien desarrollado, de que por lo menos el fiscal, que ahora lo tenemos en nuestro país, es importante que él abra un espacio, que él vea cómo hace, pero que abra un espacio para oír a las víctimas. Porque por muy bien sustanciado y relacionado que pueda estar un informe, y que eso es lo que por lo menos en esa instancia internacional es lo que se está evaluando para ver si pasamos de la etapa de la complementariedad a la etapa de investigación. Una víctima cuando habla, María Alejandra, tumba cualquier cosa, y que esa versión, ese testimonio de una víctima es tan importante y quizás más que cualquier expediente que se pueda por lo menos estar viendo en una instancia internacional. Y como nosotros hemos dicho, las palabras y los testimonios de las víctimas hablan más que muchos papeles que se puedan escribir. Y por eso yo creo que esta parte, con esta pregunta que usted me hace, en esos foros, por lo menos que estuvimos con víctimas como la familia Pernalete, la esposa del capitán Arévalo, la esposa del concejal Fernando Albán, el padre de David Vallenilla, la madre de Neomar Lander, de tantas personas que les arrancaron a sus seres queridos, y otras que incluso fueron secuestraron a sus padres para que por lo menos ellos pudieran entregarse, y que después tuvieron secuestrados 2 años en la DECIN, que fueron torturados, que narraron cada una de las torturas, que mencionaron cómo se vulneró totalmente las garantías judiciales. Eso
llega el momento, María Alejandra, que como yo estaba como siendo el moderador y conociendo los casos con el testimonio de las víctimas. Mira, eso llega al corazón. Y mire que uno en este campo, por lo menos lo tengo que decir con mucha humildad, por lo menos uno tiene, como dice el dicho, muchas horas de vuelo en el tema de los derechos humanos, y te dejaban sin palabras, te dejaban sin aliento, se te salían las lágrimas, igual que la persona que estaba en ese momento hablando acerca de su situación que estaba viviendo, de que no había justicia en nuestro país, y además de ello, porque es que no quieren y no pueden hacerlo. En el Justo, si me tema permite, Humberto Prado, y perdón que lo interrumpa, tenemos uno de esos, bueno, un testimonio de tantos que se han publicado en las últimas horas en redes sociales en Venezuela para tratar de llegar al fiscal Karim Khan, y bueno, entendiendo la desesperación de familias enteras que probablemente no tendrán recursos para viajar o incluso hacerse parte de una causa en La Haya, en la Corte Penal Internacional. Uno de estos testimonios de una de las hijas del general Baduel, Margaret Baduel, ha sido muy comentado en redes sociales. Ella está solicitando en este video muy corto una audiencia con el fiscal Karim Khan. Es un caso reciente, aunque el general Baduel estuvo detenido durante 12 años, pero acaba de fallecer. Ellos están pidiendo a la ONU una exhumación del cadáver para conocer las razones de la muerte y contrastarlo con la versión oficial. Vamos a escuchar este testimonio de unos segundos de la hija, una de las hijas del general Baduel, y yo le pediría un comentario. Saludamos y le damos la bienvenida al señor fiscal Karim Khan. Soy Margaret Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, recientemente asesinado en los calabozos del régimen, y hermana de Yosnar Adolfo Baduel, hoy secuestrado en el helicoide. Somos una de las cientos de víctimas y familias que hemos sido sometidos a crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos. En este sentido, queremos solicitarle por favor nos sea concedida una audiencia para documentar y denunciar todas las atrocidades que como familia hemos vivido por más de 12 años. Y a su vez también solicitarle que por favor sean escuchadas otras víctimas en búsqueda de la incesante justicia y libertad. Gracias. Su comentario, Humberto Prado. Sí, miren, María Alejandra, dos cosas donde ella primero por lo menos quiere expresar la situación que vive la familia Baduel, porque todavía tienen un hermano detenido, y además de ello de que incluso se hace solidaria para que también escuchen a otras víctimas. Mi recomendación a la hija del general Baduel, que murió bajo la custodia del régimen y que en ningún momento han dado una respuesta, por lo menos que se pueda comprender, porque hay como tres elementos cuando se producen una muerte dentro de un recinto o un calabozo policial. Uno, la versión de la propia familia de que el hijo del general Baduel estaba dándole golpes a la reja, a la puerta, a eso de las 12 del mediodía, para que vinieran por la situación que estaba viviendo su padre, y fue hasta después de las 4 que llegó la persona a esa celda. Segundo, ¿quiénes eran todos los funcionarios que estaban de guardia ese día? Y nada más y nada menos, cuando uno lee los diferentes informes, tanto de la Organización de Estados Americanos, que se presentaron con 6 países ante la Corte Penal Internacional, además de ello, el reciente informe de la Misión Internacional de los Hechos, incluso me atrevo a mencionar el primer informe de la señora Bachelet en julio del 2019. ¿Quién es el director del SEBIN?
el general González López, y González López está señalado como uno de los responsables en las OLP. Y esto, yo lo que le diría con el comentario que usted me pide, que por lo menos del testimonio de la hija del general Baduel, lo importante en esto, estimada amiga, es que esté debidamente documentado y que la abogada que ellos tienen es muy buena, lo tiene que tener debidamente sustanciado, de manera de que, aprovechando la presencia del fiscal en nuestro país, de ver no solamente de que si le pueden abrir un espacio para ver si habla con las víctimas, sino de, estando en nuestro país, de ver cómo hace para que le haga llegar esa carpeta de lo que vivió su padre. Y que sea muy importante de que eso que le quieren hacer llegar no solamente esté en español, sino que esté en inglés. Que usen la traducción para que, precisamente, no es que busque un traductor para que se lo lea, sino para que él, cuando lo vea en inglés, lo pueda leer, y que ese caso que ellos le quieren hacer llegar le pueda ser entregado saliendo del hotel, caminando hacia X determinado sitio, pero estando en nuestro país. Lo importante es que estén, como se dice, en una acción de ver dónde está, para que por lo menos puedan estar cerca para hacerle llegar esa documentación, y que ojalá, y que nosotros lo hemos hecho a través de entrevistas, a través de, incluso hasta por escrito, de que es importante, de que no solamente es que oiga a las ONG, a la sociedad civil, sino que oiga a las víctimas. Y que, independientemente, María Alejandra, que él pueda por lo menos tener una visión acerca del riesgo, acerca de la invalidez, por lo menos que pueda una persona en un juicio pueda surgir, que haga un esfuerzo. Siempre se puede, no solamente de ver de si es en público o si es privado, pero que busque la forma, porque es importante oír a las víctimas, y que se lo dice una persona que, como usted dijo, que realizamos esa cantidad de foros de que las víctimas se oyera por lo menos la voz, y que son muchas las personas que tienen que hablar. Mira, la madre de Hugo Marino. Mira, usted oye a esa persona de que ella dice: no voy a descansar hasta que me digan dónde está mi hijo, que se lo llevó una comisión de la DIGESIN, y hasta la presente fecha que yo estoy hablando con usted, no le han dado respuesta a dónde está su hijo. Y es importante que se oiga a los padres de Juan Pablo Pernalete, a la esposa del capitán Arévalo, que de la noche a la mañana llamaron a los abogados porque hoy en día está en audiencia ese caso. Entonces usted ve todas esas cosas tan apresuradas que se está haciendo, y yo estoy seguro que cuando usted lee por lo menos el currículum vitae del fiscal, no es ningún personaje de que está viniendo como un paracaídas. Es una persona que es un especialista en derecho penal internacional y en derecho internacional de los derechos humanos, este personaje, y que yo creo que, estando en nuestro país, tienen que ver la posibilidad de cómo se aprovecha, y que por lo menos él, con lo que se pueda estar dando cuenta de cómo funcionan los diferentes organismos en Venezuela. Y por eso yo creo... me permite, Humberto, pero tenemos que hacer una pausa para ir a policía. Yo le ruego permanezca unos minutos más. De hecho, le voy a pedir a mi equipo a ver si podemos rescatar efectivamente el testimonio de la madre de Hugo Marino, quien lleva muchísimo tiempo pidiendo explicaciones acerca del paradero de su hijo. Lo acabo de publicar, retuitear en mi cuenta en Twitter. Le ruego a mi equipo, son unos segundos. Como tantos familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, ha publicado esto en redes sociales. Al regreso quisiera referirme al principio de complementariedad, que efectivamente es la etapa, entiendo, en la que se encuentra el caso venezolano. Allí se trata de determinar si el Estado quiere o puede investigar o enjuiciar
crímenes como lo que señala el examen preliminar en el caso venezolano. Yo le ruego que permanezca unos minutos más al regreso. Quisiera ahondar en el tema porque entiendo que parte de esta visita del fiscal de la Corte Penal tiene que ver con eso, determinar si el Estado venezolano puede o quiere investigar las graves denuncias que figuran en el examen preliminar sobre Venezuela. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando la mañana de hoy acerca de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a nuestro país. Nos acompaña Humberto Prado, quien estuvo al frente de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, es comisionado presidencial para los derechos humanos y la atención a las víctimas. Yo les dejaba una inquietud. Antes, si me permite, para aprovechar el tiempo, vamos a reponer esta declaración, este testimonio de la madre de Hugo Marino, este buzo profesional venezolano desaparecido, quien, según denuncian sus familiares, fue detenido por oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Escuchamos a la señora Beatriz y yo le pedí un comentario y, por supuesto, su opinión, su análisis sobre la aplicación del principio de complementariedad en el caso venezolano. Escuchemos. Que usted va a Venezuela, yo le pido que por favor le pregunte al régimen de Nicolás Maduro dónde está mi hijo o qué le hicieron. El caso de mi hijo fue denunciado en la Corte Penal Internacional. En Venezuela ninguna entidad del régimen responde a mi denuncia. Por eso yo le pido a usted que en esta ocasión que usted va a Venezuela investigue qué pasó con mi hijo. Pida que por favor le digan dónde está o qué le hicieron, ya que a mí ellos no me responden. Ayúdeme a encontrar a mi hijo o ayúdeme a hacer la justicia que necesito, porque solo la justicia internacional es la que puede ser capaz de que mi hijo tenga la justicia que necesita. Su comentario, este es el testimonio de la señora Beatriz Sala. ¿Qué dice Humberto Prado? Bueno, primero que nada, solidario con la señora Beatriz y acompañándola en todo momento en esa inquietud que lleva, y que ojalá muchas madres, muchas esposas, muchas hermanas y hermanos siguieran el ejemplo de la señora Beatriz, que pese a la situación en la que ella se encuentra, que incluso ella está encargada, o sea, tiene al hijo de Hugo Marino incluso, y que por lo menos todos los días ella lleva, como se dice católicamente, ese reclamo de que quiere por lo menos primero saber dónde está su hijo, segundo, de que se haga justicia a los responsables de esto, y que, bueno, me hago solidario con usted, señora Beatriz, y que, como usted sabe, siempre acompañándola, y que en todos los espacios donde yo pueda tener, siempre voy a mencionar el caso de Hugo Marino, ayudándola a que se haga justicia y de que por lo menos su hijo aparezca en vida. Y yo quiero aprovechar
que cuando tú pones ese testimonio y pones el de otras víctimas, mire, yo me acuerdo y que algunas veces leo el 17 de julio se celebra lo que es el Día de la Justicia Penal Internacional. Y el fiscal Karim Khan, ese día, en un evento, por lo menos que tuvo que ver con las víctimas, él dijo unas palabras muy bonitas, y él dijo: debemos asegurarnos de que las voces de las víctimas se escuchen y actúen por aquellos cuyos gritos son ahogados con demasiada frecuencia por el ruido menor de la vida. Yo le pido, señor fiscal Karim Khan, que usted, haciéndole honor a esto que leyó, el Día de la Justicia Penal Internacional, oiga a las víctimas, y que, aprovechando que está en el país y que son las propias víctimas que le dicen: por favor, óiganos, y que por lo menos yo estoy seguro que personas que usted tiene y que son de su equipo, que nos están oyendo, María Alejandra, que haga un espacio para oír a las víctimas, que sea privado, pero que oiga a las víctimas, porque muchas de las cosas que por lo menos no aparecen en los escritos que se puedan mencionar, por lo menos lo pueden establecer con los testimonios de las víctimas. Y en este caso, y haciéndole honor a esto que leyó el propio fiscal ese día tan importante a nivel internacional, y aprovechando que esté en Venezuela, que oiga a las víctimas. No me voy a cansar de decirlo, porque es una de las cosas que prevalece en toda audiencia, en todo juicio, es oír a las víctimas. Y que yo estoy seguro que lo que me van a decir algunas personas que son especialistas, pero es que no es el momento de las víctimas en un juicio como tal. Pero estando en Venezuela, y que en su escritorio está precisamente ese caso en los actuales momentos, y donde él está evaluando si Venezuela tiene el músculo para hacer justicia, y que sea una justicia genuina, que es importante, una justicia genuina. Y las personas que me oyen y las víctimas sabemos que el régimen de Maduro no quiere y no lo va a hacer. Porque miren, María Alejandra, usted es la que hace las preguntas, pero dime si en Venezuela ha habido un antejuicio de mérito, alguno de las personas responsables de todas estas torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. No lo ha habido. Aquí lo que hay simplemente son enjuiciamientos de las personas que apretó el gatillo, o que simplemente torturó, o simplemente que desapareció, o simplemente que detuvo arbitrariamente. Pero aquí no se ven los mandos medios, aquí no se ven los mandos altos, por lo menos en un procedimiento como tal. Por lo menos en el caso del capitán Arévalo, que están por lo menos enjuiciando a 2 personas nada más. Bueno, ¿quién era el grupo que se encargó de la custodia del capitán Arévalo? ¿Quién fue el jefe de ese momento? ¿Quién fue el director por lo menos de investigaciones? ¿Quién es el director de la DGCIN? ¿Por qué ellos no están siendo por lo menos investigados? Entonces, aquí es donde por lo menos la mentira se le cae al régimen, de que de repente ellos tienen y pueden hacer justicia en nuestro país. Yo estoy seguro, como lo dije hace mucho tiempo en una entrevista que usted me hizo, mire, el régimen va a empapelar a la fiscalía, y va a empapelar porque seguramente el fiscal se va a llevar de Venezuela por lo menos un carrito lleno de hojas que le va a entregar por lo menos aquí Tarek William Saad en la fiscalía, de los casos que ellos están adelantando, del número de personas que por lo menos han destituido, del número de personas que puedan estar siendo enjuiciadas. Pero ese no es el caso como tal, porque aquí hace falta ver
precisamente los responsables, los que daban las órdenes, los que, e incluso no es uno solo que da la orden, es el otro que precisamente estuvo ahí y es cómplice también de cada uno de esos atroces delitos que se cometen en Venezuela, que se cometen y se siguen cometiendo en nuestro país. Humberto Prado, se nos ha agotado el tiempo. Como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos, expresando opinión y análisis acerca de este tema tan delicado, trascendental, que tiene que ver con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, finalmente a nuestro país. Gracias. Recordar simplemente que está abierto un examen preliminar. La anterior fiscal dijo en su informe sobre Venezuela que tiene razones suficientes para creer que se estaban cometiendo delitos competencia de la Corte. Ella mencionó encarcelamiento, privación de la libertad, tortura, violencia sexual y persecución contra un grupo o colectividad por razones políticas. Gracias, Humberto Prado. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero de